¿Sí? ¿Qué tal? Mucho gusto. En esta oportunidad estamos muy emocionados, muy contentos de poder iniciar este estudio bíblico. Este es nuestro primer estudio acerca del libro de Jonás. Así que a todos los presentes, qué alegre que están con nosotros, acompañándonos en esta plática que vamos a tener en esta ocasión. Les voy a invitar a todos a que mantengan abierta su Biblia en el libro del profeta Jonás. Es un libro del Antiguo Testamento y es bastante pequeño, está ahí entre los libros de profetas menores. Así que Jonás, capítulo 1, y hoy vamos a estudiar únicamente 3 versículos. Iniciamos en el capítulo 1 y va a ser solamente la introducción de este corto libro. Pero vamos a orar un breve momento antes de comenzar con esta reflexión. Señor, te damos gracias porque tú nos permites reunirnos con este grupo de amigos, de hermanos en Cristo. Gracias porque tú nos das este momento tan especial para hacer congregación, hacer grupo en este lugar y sobre todo nutrirnos de tu palabra. Guíanos en este estudio, que podamos tener una respuesta apropiada a tu palabra. Guíanos a lo largo de este estudio del profeta Jonás, que muchas lecciones podamos aprender de este maravilloso mensaje que tú has revelado en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te agradecemos también. Amén. Muy bien, entonces estamos en este momento iniciando el estudio del profeta Jonás. Quisiera dar un poquito de información, eso no lo traigo en mis notas, pero en este momento creo que si me puede, que es muy importante decir esto. El libro de Jonás, hermanos, que está en el Antiguo Testamento, cuando vamos a un libro de estos que son profetas, nosotros necesitamos ubicarlo más o menos la época, la fecha, y también debido a lo que le ocurrió a Israel, necesitamos nosotros identificar si este libro es un libro preexílico, exílico o postexílico. Ustedes dan esos términos. Un libro preexílico es un libro que, digamos, el profeta dio ese mensaje antes del exilio, antes de que ellos se fueran al cautiverio. Entonces, eso sería si un libro es preexílico, es decir, predijo, dio un mensaje antes del exilio. Y si es exílico, quiere decir que fue un profeta que escribió desde el exilio. Por ejemplo, profetas como estos, como Jeremías, como Ezequiel, que les tocó escribir desde el exilio. Desde ahí, desde esa condición tan lamentable, ellos escribieron su mensaje. Y si es un libro post-exílico, se refiere a un profeta que escribió después del exilio. Pero como Israel también es un pueblo que al principio estaba unificado, era una nación, 12 tribus. Pero lo que ocurrió también fue que en el año 931 a.C., durante el reinado de Roboam, Israel se dividió, se fragmentó, la nación se dividió en 2 partes. 10 tribus quedaron al norte con su capital Samaria, y 2 tribus quedaron al sur con Judá y Jerusalén. Entonces el libro de Jonás, en este caso, necesitamos identificarlo. Si es un libro antes del exilio, pues sí, es un libro que se escribió antes del exilio. Pero ¿de qué lado de Israel? ¿De qué lado de esta nación? Pues bien, Jonás profetizó, él tuvo su ministerio a las 10 tribus del norte, a las 10 tribus del norte. Así que quiero también decirles, hermanos, que este libro no es una profecía de Jonás, es más bien una pequeña biografía sobre Jonás. No es una profecía, no es un libro de profecía, sino más bien es una pequeña biografía, o sea, una pequeña historia que se centra en el mismo personaje, que en este caso es Jonás. Necesitamos ubicar a este profeta más o menos en qué época vivió.
Y Jonás vivió, profetizó en la época de un rey llamado Jeroboam II. Jeroboam II. Y quiero decirles que Jonás únicamente solo una vez en el Antiguo Testamento se le menciona aparte del libro. Y es una lectura muy importante. Así que yo quiero leer este pasaje. Está en 2 de Reyes, capítulo 14, versículo 23 al 26. Es el único pasaje que vamos acá a leer, porque es la única vez que se habla de Jonás en otro libro en el Antiguo Testamento. Única vez. Y esto nos va a servir mucho. Dice acá, 2 de Reyes 14, 23 en adelante. En el año 15 de Amasías, hijo de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, sobre Israel en Samaria. Y reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Realmente aquí te está diciendo que no se apartó de ninguno de los pecados de Jeroboam primero. Dice aquí, y no se apartó de todos los pecados, debería traducir, que no se apartó de ninguno de los pecados de Jeroboam primero. O sea, hubo un Jeroboam primero. Y para no confundirlo con este Jeroboam que estamos viendo acá, se le llama Jeroboam II, y aquel era Jeroboam I. Y dice que este Jeroboam II, que no se apartó de ninguno de los pecados de su antecesor Jeroboam I. Dice, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai. Ahí está, dice, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Hefer, porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado caer el nombre de Israel debajo del cielo, por tanto lo salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Muy bien, entonces, Jonás profetizó en los días de Jeroboam II. Más o menos esto fue, hermanos, en el siglo VIII. En el siglo VIII, o sea, estamos hablando de 800 años antes de Cristo, que Jonás tuvo su ministerio. Ahora, esa es la única actuación que tenemos de Jonás fuera de su libro. En este pasaje que vimos que es la única que aparece. Ahora vamos a ver en estos 3 versículos de Jonás. Les pido que hoy sí ya mantengamos nuestra Biblia fijamente en Jonás 1, del 1 al 3. Vamos a ver aquí hoy, en este estudio, 2 cosas. Primero, detalles personales de su vida, versículo 1. Detalles personales de su vida, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y me quedo acá, porque solo aquí tenemos una gran enseñanza. Y quiero decirles, hermanos, que aunque nuestra Biblia Reina Valera dice, vino palabra de Jehová a Jonás, realmente en el hebreo, nuestras Biblias se comen aquí una i, porque debería traducirse, y vino palabra de Jehová a Jonás. Todas las Biblias que yo revisé se omiten, se comen la i, esa confusión, y vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. Palabra de Jehová. Curiosamente, el nombre Jonás significa paloma. Y fíjense, hermanos, que su nombre significa paloma. En la Biblia, en un sentido positivo, es símbolo de belleza y lealtad a Dios. Fíjense, el nombre paloma en la Biblia es símbolo de lealtad, y de belleza. Esto lo podemos ver en Cantares 6, versículo 9. Pues Jonás, que su nombre significa paloma, símbolo de lealtad y de belleza. Interesante, porque así como la paloma que Noé vio después del diluvio, y la paloma tuvo que regresar porque no tuvo dónde descansar, dónde posar, ¿verdad? Así Jonás no podía él descansar, más tarde vamos a ver,
él no va a poder descansar mientras está fuera de la voluntad de Dios y está huyendo y está en el profundo del mar, porque él debe ir a tierra. Ahora, resulta que el padre de Jonás, y fíjense hermanos que Jonás es un personaje histórico. Jonás, de seguro, como vemos acá, tuvo un papá, tuvo una mamá, tuvo más hermanos, tuvo primos, tuvo tíos, tuvo más familia. Jonás. Resulta que su padre, que aquí se llama Amitai, el nombre Amitai significa veraz, veraz o verdadero. Dios conoce a este profeta por nombre, Jonás. Conoce a su padre y sin duda la demás familia también. Y aquí hay una cosa muy especial, porque Dios conocía muy bien la familia de Jonás, como también Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Nos conoce no solamente de manera general, sin percibir detalles, sino que también Dios nos conoce de una manera muy especial. Dios tiene un interés tan infinito en nosotros que si solo existiera usted nacido en pecado, si solo existiera usted nacido en pecado, solo por usted Dios hubiera mandado a su Hijo a padecer y a morir por sus pecados. Tan importante somos para Dios que Él nos conoce de manera personal, detallada. Nosotros no conocemos a las personas. Dice que hay más de 1000 maneras de conjeturar de cómo es una persona. Hay más de 1000 formas de cómo conjeturar, es decir, suponer de realmente qué hay dentro de una persona. Y uno solo se acerca a una persona como una persona sagrada que merece respeto, pero cada persona encierra un misterio. Solo Dios puede conocer a fondo la persona, a cada persona individualmente. Nosotros no podemos. Usted puede juzgar mal a una persona por sus acciones, usted puede juzgarla mal, pero Dios sí conoce con exactitud, sabe los detalles de nuestra vida, como Dios sabía los detalles de Jonás y de su familia. Así que uno puede calificar demasiado bueno a alguien o demasiado malo, pero Dios es un Dios que conoce los detalles de nuestra vida. Así que tengamos como consuelo esto acá en los primeros detalles sobre la vida de Jonás. Ahora vamos a ver en segundo lugar el mensaje de Jonás y desobediencia. El mensaje que se le ha dado y su desobediencia. En segundo lugar, primero, detalles de su vida. Segundo, mensaje de Jonás y su desobediencia. Vamos acá a leer el versículo 2 y 3. Lo quiero leer tal y como se debe traducir en la Biblia hebrea. Dice así, lo voy a leer acá de esta forma: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y clama en ella, porque sus maldades han subido hasta mi rostro. Y se levantó Jonás para huir a Tarsis del rostro de Jehová, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagó su pasaje y bajó en ella para irse con ellos lejos del rostro de Jehová. Muy bien, una cosa muy importante acá, porque uno espera, cuando dice en el versículo 2, Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama, grita en ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Bueno, entonces uno espera que en el siguiente versículo que diga así: y se levantó Jonás y fue a Nínive. Cuando uno lee el versículo 2, uno espera esa respuesta: y se levantó Jonás y fue a Nínive. Pero la sorpresa que nos da es que él se levantó, pero no para ir a Nínive, sino para desobedecer. Para desobedecer. Ahora, sabemos que un profeta debe obedecer porque es un siervo de Dios, es un portavoz del Señor. Y que una comisión que Dios da inmediatamente debe obedecerse.
Ahora, quiero acá ver que veamos que dice que Jonás, versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, bajó en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Ahora, aquí hay una gran lección que vamos a aprender, hermanos. Porque están ustedes viendo en este pasaje lo que está pasando. Jonás dice, bueno, tengo el pasaje, tengo el barco, tengo el pasaje, descendí a Jope, tengo el barco, de seguro que todo me está yendo bien. Entonces, cuidado, hermanos, que todo nos esté saliendo bien en la vida no necesariamente es que usted esté caminando en la voluntad de Dios. Fíjense, que todo esté a uno yendo casualmente y uno dice, ay, pero todo me está yendo re bien. Tengo el pasaje, tengo el barco, tengo todas las circunstancias, parecen que me favorecen. De seguro que estoy en la voluntad de Dios. De seguro que Dios quiere que yo haga esto. Hermanos, tengamos cuidado, porque eso es peligroso. Jonás siente que todo está de su lado. Tengamos cuidado, porque a veces nos puede pasar esto. Uno dice, todo me va de maravilla, todo pinta bien, de plano que yo estoy caminando en la voluntad de Dios. Está bien. No, hermanos, debemos tener mucho cuidado, porque no necesariamente significa que estamos caminando en la voluntad de Dios. Vemos acá a Jonás, entonces, tiene el pasaje, tiene el barco, está en un puerto, y rumbo para irse a Tarsis. Pero cuidado con esto entonces. Ahora, yo creo que ahora hagamos una segunda aplicación a nuestra vida. Cada vez que Dios nos llama a hacer algo y nosotros nos resistimos, estamos actuando como Jonás. Dios llama a Jonás, lo comitiva para ir a Tarsis y él evade, no quiere ir. Vamos a ver más adelante por qué Jonás no quiso ir. Vamos a ver hoy por qué no quiso ir a Tarsis. Vamos a ver con detalle. Hermanos, a todos nosotros también Dios nos ha dado un don, más bien somos un don para la iglesia, y si nosotros nos resistimos y rehusamos obedecer a Dios, estamos actuando como Jonás. Y Dios nos va a disciplinar, Él nos va a corregir y nos va a quitar cosas. Alguien dijo esas palabras tan imaginadas, hermanos. Digo en esta oración a Dios: Señor, gracias por lo que no me diste. Gracias por lo que me diste, por lo que no me diste, y gracias por lo que me quitaste. Señor, gracias por todo lo que me diste, y por lo que no me diste, y también gracias por lo que me quitaste. Porque de seguro que era necesario. Así que Jonás aquí lo vemos huyendo de Dios. Nosotros como individuos también muchas veces nos encontramos huyendo y yendo en dirección contraria a la voluntad de Dios. Nosotros, hermanos, o estamos corriendo, caminando en la voluntad de Dios, o estamos corriendo o caminando fuera de la voluntad de Dios. Pero la vida de Cristo Jesús no es estática, no se detiene. O usted está caminando en la voluntad de Dios, o está caminando fuera de la voluntad de Dios. Un gran pensador dijo: cada día me estoy asemejando más y más a la imagen de Cristo, o cada día estoy desfigurando más en mí la imagen del Señor. Tan interesante y tan importante es esto. O cada día estamos asemejándonos cada vez más y más a la imagen de Cristo, o estamos cada día más desfigurando nosotros los rasgos de la imagen de Cristo en nuestras vidas. Así que, ahora, lean conmigo por favor el versículo 2 nuevamente y 3. Dice: Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, o la gran ciudad, y pregona o proclama en ella, porque su maldad, porque hasta mi rostro han subido sus maldades. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Tarsis, hermanos, Tarsis era un puerto, era lo más lejos que podía haber. Jonás estaba en Israel. Y dice que bajó a Jope, que estaba a pocos kilómetros, pero de Jope hasta Tarsis tenía que cruzar Jonás en barco todo el Mediterráneo, porque Tarsis es un pequeño puerto al sur de España. O sea, él quería atravesar en barco todo el Mediterráneo.
Iba a ser un viaje de semanas huyendo de la voluntad de Dios. Pero ahora aquí yo tengo una pregunta que quiero que nosotros hoy la desarrollemos. Lo más difícil en este libro y lo más importante es descubrir el por qué. ¿El por qué de qué? El por qué Jonás desobedece. ¿Sí? ¿Me vieron? Lo más difícil en este libro y lo más importante es descubrir el por qué. ¿Por qué desobedece Jonás? Y aquí tengo 4 razones. Y ustedes me van a decir acá, si ustedes consideran que hay una quinta razón que agregar. Entonces yo lo miro acá y ustedes me dicen si estoy en lo correcto, pero hay 5 razones por las cuales Jonás huye de Tarsis, huye o no quiere ir a Tarsis, a Nínive. Todos los profetas en la Biblia, hermanos, obedecieron. Este es el único profeta que no obedeció a Dios. Jeremías, Isaías y Amós, aunque protestaron al principio, pero al final obedecieron. Pero Jonás es el único profeta, único, que desobedece. Ahora, ¿por qué? El por qué es la pregunta más importante que se debe hacer. ¿Por qué Jonás desobedece? Y no tenemos nosotros que buscar respuestas, inventarlas. Solo voy ahorita a leer, porque eso lo vamos a leer unos meses más adelante. Solo quiero leer Jonás 4:2. Solo brevemente lo voy a leer. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí está. Este texto es muy hermoso y lo vamos a ver en detalle en unos meses, cuando ya vamos por ahí, pero aquí está la primera razón, hermano. ¿Por qué Jonás decide huir del Señor? Porque él no quiere ir a Tarsis. Primero, sabía que Dios es demasiado bueno y que él iba a perdonar a Nínive. Señor, dice Jonás, ¿por qué no lo destruyes a distancia? ¿Por qué tengo yo que ir? Señor, yo creo que no hay necesidad. Si tú lo vas a destruir, Señor, yo creo que mejor no me mandes. No hay necesidad, a distancia, destrúyelos. Cuando Dios amenaza es porque Él quiere salvar. Cuando Dios no quiere salvar, cuando Dios quiere destruir, Dios no avisa, hermanos. Otra vez, cuando Dios advierte en la Biblia es porque quiere salvar. Cuando Dios quiere destruir, Él no avisa. A Sodoma y Gomorra no les avisó que los iba a destruir. No les avisó. El juicio les vino. Esta mañana ellos se levantaron como si nada. Así que Jonás huye de Dios y no quiere ir a Nínive porque él sabía que Dios los iba a perdonar. Aquí está el mensaje en 4:2. Él sabía que predicar de aquí a 40 días que va a destruir a Nínive era porque los de Nínive, hermanos, los de Nínive, en ese mensaje de aquí a 40 días Dios va a destruir, los de Nínive no eran tontos, ellos ahí estaban viendo una luz de esperanza y dijeron: nosotros vamos a arrepentirnos. Entonces, primera razón que Jonás huyó, porque sabía que Dios era demasiado bueno y que nos iba a perdonar. Segunda razón que Jonás no quiso ir. Segundo es que Jonás tenía miedo a perder su reputación. ¿Por qué? Porque el mensaje de que a 40 días Dios destruirá a Nínive. Pero si Dios no los iba a destruir, ¿cómo iba a quedar Jonás, hermanos? Mentiroso iba a quedar Jonás en Nínive y peor en Israel cuando regresara. Porque en Deuteronomio capítulo 18, versos 21 al 22, dice que cualquier profeta que profetice y no se cumple lo que dice, ¿cuál era el castigo? Moría apedreado. Entonces Jonás dice: Señor, mi reputación, no voy a Nínive porque tú lo vas a salvar, y mi reputación, voy a quedar mal en Nínive, se van a burlar de mí, y en mi tierra me van a matar. Así que no voy a Nínive porque tú eres demasiado bueno, lo vas a perdonar. Segundo, porque en mi reputación yo voy a quedar mal. Pero tercero, ¿por qué Jonás no quiere ir a Nínive? Tercero, porque Nínive era
era la ciudad enemiga número 1 de Israel. Era gente guerrera, feroces, violentos, hermanos. Ellos eran malos con todas sus entrañas. Fíjense lo que hacían los de Nínive, la gente, el ejército de Nínive, lo que hacían, agarraban cuando conquistaban una ciudad, ellos empalaban a sus víctimas, los atravesaban con un palo. Obligaban a los familiares a llevar en sus manos la cabeza de sus seres queridos. Colgaban las pieles de personas en las calles. Torturaban a las personas. Eran increíblemente malos con todas sus entrañas. Eran idólatras. Y entonces Jonás dice, son tan malos, ellos no merecen que Dios los perdone y que se les advierta de la destrucción. Pero cuarto, porque Jonás no quiere ir a Nínive, en cuarto lugar, cuarta razón es que Israel, al hallarse tan mal delante de Dios, Jonás temía que el amor de Dios ahora se fuera hacia Nínive. Fíjense, Israel estaba tan mal delante de Dios que Jonás tenía temor, tenía miedo. Que el amor que le tenía Dios a Israel, ahora en lugar de tenérselo a Israel, Dios ahora amara a un pueblo extranjero, a un pueblo extraño. Y por eso Jonás no quería ir a predicar, a advertirles juicio, castigo a estas personas. Así que esto es lo que Jonás él sabía. Y por eso no quiso hacer ir a Nínive. Ahora miremos en segundo lugar lo que Jonás no sabía. ¿Sí? Ahora analicemos esta otra, lo que Jonás no sabía. Y primera cosa que Jonás no sabía es que nadie puede escapar de la presencia de Jehová, del Señor. Dice en el versículo 3 que Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Jonás lo que no sabía primero, que nadie puede esconderse, nadie puede huir del Señor. Él quería irse a Tarsis lo más lejos, lo más remoto que había en aquella época. ¿Por qué, hermanos? Porque Jonás sabía que en Israel es donde se manifestaba la presencia de Jehová. Y que Dios, según Jonás, Dios solo se manifestaba o solo hablaba en Israel, pero en tierra extranjera ahí Dios no intervenía, ahí Dios no hablaba. Ustedes se recuerdan, hermanos, una historia en el Antiguo Testamento muy similar a esta. Cuando Naamán llega a Israel y es sanado de su lepra y le dice al profeta Eliseo, porque Naamán se convierte a la fe de Israel, a Dios, y dice Naamán, permíteme, mi señor, llevarme 2 mulas con tierra de Israel, porque allá en Asiria, allá tu Dios allá no se manifiesta, tu Dios allá no le puede adorar, porque él allá no se manifiesta, así que dame 2 mulas con tierra, allá voy a hacer mi altar, y en tierra de Israel voy a adorar a mi Dios, que ahora es el Dios de Israel. Porque tienen esa creencia de que un Dios, o los dioses de paganos, solo tenían poder en su propia tierra, eran dioses locales, pero que fuera de su país, ese Dios como que no tenía ahí ningún poder. Así que Jonás sin duda dijo, en Tarsis ahí Dios no se va a manifestarse a mí, ahí Dios no me va a hablar, así que puedo irme allá, que allá estoy seguro que Dios no me va a estar manifestando, que vaya a Nínive. Así que una pregunta para nuestros hermanos acá, porque Jonás huye del Señor. ¿Hay algo que Dios quiere que usted haga y que aún no ha hecho? ¿Hay algo que Dios quiere que usted haga y que aún no ha hecho? ¿Recuerda usted alguna cosa que tenía que hacer? ¿Recuerda usted alguna vez que tenía que hacer lo correcto y no lo hizo, como le pasó a Jonás? Pues bien, Jonás primero quiso huir de la presencia de Dios. Jonás no había ido a la escuela dominical, ¿verdad? No había ido a la escuela dominical, no sabía lo que dice el Salmo 139, 7 al 12, que dice, ¿a dónde
iré de tu espíritu. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si bajara a lo profundo de la tierra, ahí estás tú. Si me voy a los extremos, ahí también estás tú. Entonces, lo que Jonás no sabía, primero, que nadie puede escaparse de Dios. Segunda cosa que Jonás no sabía, que Dios no es racista. Que Dios no es racista. ¿Por qué? Porque Jonás dice, ir a predicar a Nínive, ellos no lo merecen. Hermanos, aquí Dios está usando a un profeta israelita no para beneficio de Israel, ni siquiera para amonestar, ni siquiera para eso. Está usando un profeta para ir a predicarle a un país, a una nación extranjera. Y Jonás dice, misericordia para nosotros de parte de Jehová, pero para nadie más. Así que queremos que Dios tenga misericordia de nosotros, pero no queremos que Dios tenga misericordia de otras personas. Así que Jonás no sabía que Dios no es un Dios racista, que solo Israel y que nadie más. Tercera cosa que Jonás no sabía, hermanos. Primero, no sabía Jonás que de Dios nadie se puede escapar. Segundo, no sabía que Dios no es racista. Pero el tercero, Jonás no sabía que el Dios que le estaba mandando a predicar también velaría por su reputación y que iba a cuidar de él. Esa es la tercera cosa que Jonás no sabía. Que Dios que estaba mandando a predicar a Nínive velaría por su reputación y que Dios no iba a cuidar. Eso Jonás no lo sabía, pero en el fondo de todo esto Jonás es un profeta demasiado egoísta. Ahora, quiero que, usando su Biblia, hermanos, por favor, notemos aquí dos par de cosas más antes de entrar, dos detalles más que vamos a ver en este pasaje. Fíjense que en el versículo 3 dice que Jonás descendió. ¿Sí? ¿Ya lo vieron? ¿Descendió a dónde? A Jope. También dice que entró en un barco. La palabra entrar ahí también le traduce como descendió al barco. Y más adelante también dice que bajó a dormir a la parte más inferior de la nave. Ya van 3 veces. Descendió, bajó y bajó. Pero este profeta va a bajar más todavía. En el 2.6 dice que descendió ¿hasta dónde? Aquí hay una cosa muy interesante, hermanos, que tienen que notar. Aquí estamos viendo el descenso de Jonás. Desciende a Jope, baja a la nave y baja más bajo a dormir y baja hasta lo profundo del mar. Hermanos, qué gran lección que encuentro para mi vida acá. Dios nos manda a subir. ¿Y qué hacemos nosotros? Comenzamos a descender. Dios nos llama porque geográficamente Israel está es subir y Nínive subir. Dios nos invita a subir. ¿Y qué hago yo? En mi rebeldía, en mi capricho, desciendo y desciendo y desciendo más profundo. Dios nos invita a subir. ¿Y qué hacemos nosotros en nuestro capricho, en nuestra rebeldía? Descendemos como el descenso del profeta Jonás, cada vez más y más. Pero Dios permite que toquemos fondo y que bajemos y que toquemos el fondo para que experimentemos su misericordia como le va a pasar a Jonás. Hermanos, esto es bien interesante, no está en la Biblia acá, ahí solo. Es un detalle importante. El descenso del profeta. Un descenso que también es espiritual. Ahora, un último detalle que no sé si ustedes ya lo notaron en este pasaje, es el versículo 3. Yo creo que a veces en la Biblia, a veces los pasamos por alto, no les tenemos interés, pero fíjense que hay una cosa muy importante. Y es esto de pagar el pasaje.
Pregúntese, ¿cuánto le pudo costar a Jonás este pasaje? Dijo, voy a ir a abrir mis alcancías, a sacar todos mis ahorros, voy a pagar este viaje que me va a tomar semanas. Hermanos, pagó un viaje carísimo para nada. No le reembolsaron. Dije, Jonás, te reembolsamos tu dinero, no pudiste llegar a destino, pero te devolvemos la mitad del dinero. Hermanos, pobre Jonás. Eso de pagar el pasaje aquí es muy importante, porque algunos creen que Jonás alquiló la nave solo para él. Yo más pienso que él pagó la tarifa normal de un pasajero. Él pagó la tarifa de un solo pasaje, pero algunos creen que él pagó la nave solo para él, para huir a Tarsis. Hermanos, pobre Jonás, porque sacó todos sus ahorritos, su dinero, pagó, no llegó al destino, no le reembolsaron un centavo, porque él terminó en la boca, en el estómago de un gran pez. No nos pasa así nosotros muchas veces. Pagamos las consecuencias también de nuestras malas decisiones. Desobedecemos a Dios, pobres Jonás. Todo lo que tuvo que pasar en el trayecto. Y aquí nos vamos a quedar, hermanos, en esta oportunidad con el estudio. Pero lecciones para mi vida acá muy importantes en este pasaje. Que todo a usted le esté yendo ahorita, le esté yendo bien. Todo está bien, que tengo el dinero, tengo el negocio ya listo, tengo el barco, tengo esto. Hermanos, tengamos cuidado. Que todo esté yendo bien no quiere decir que estamos controlando la voluntad de Dios. Nos puede pasar como Jonás. Otra gran lección que vemos acá es, como Jonás, así como Jonás, también Dios nos ha llamado a nosotros, y no seamos rebeldes. Las cosas que Jonás no sabía, que de Dios nadie puede escapar. 2, que este Dios que le manda a predicar niños no es un Dios racista, no es un Dios etnocentrista, solo un pueblo nada más. No, es un Dios que ama a la familia. 3, él no sabía que Dios, si él iba a Nínive, Dios iba a velar por su reputación y que Dios iba a estar con él, pero Jonás desobedece. Así que hoy nos quedamos acá, hermanos, en estos 3 versículos. Yo espero que esta pequeña introducción de Jonás sea muy valiosa para nuestra vida y podamos ir ahondando en este corto libro que nos va a tomar varios meses. Así que muchas gracias, que Dios les bendiga y que